14 al 15, dice así, ¿ya la tienen todas? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermana? Yo quiero contarle una historia. Había una ocasión que un anciano iba caminando por la playa en la mañana, al amanecer, antes de que saliera el sol, y a lo lejos vio a un joven que estaba en la playa. Él se agachaba y luego arrojaba algo al mar. El anciano no alcanzaba a ver, se acercó el anciano y vio que el joven estaba agarrando unas estrellas que estaban ahí en la playa. Agarraba una estrella y la aventaba de regreso al mar. Entonces, el anciano le pregunta, ¿qué estás haciendo? El joven le dice, lo que pasa es que ya va a salir el sol y las estrellas están aquí varadas en la playa, se van a secar y se van a morir. El anciano le dijo, oye, pues el trabajo que haces es muy noble, pero es inútil. Fíjate, la playa está enorme, hay miles y miles de estrellas, no vas a hacer la diferencia. Nunca vas a acabar. Mejor ve a hacer otra cosa. El joven le dijo, tal vez no voy a hacer una diferencia en todas las estrellas, pero se agachó otra vez, tomó otra estrella y dijo, pero en esta estrella sí haré la diferencia. Y la regresó al mar. Amén. Al día siguiente, el anciano ya estaba ahí con el joven, aventando estrellas al mar. Amén. La enseñanza del día de hoy se llama haciendo la diferencia. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, hermanas. Gloria al Señor Jesús. El versículo que leímos al principio es Pablo escribiéndole a Timoteo. Este versículo se encuentra en la segunda carta de Timoteo y se escribió desde una cárcel en el año 67 aproximadamente. Pablo estaba preso. Él manda esta carta a su alumno e hijo en la fe, Timoteo. Y esta carta es el último libro escrito por Pablo. Él le está pasando la antorcha a Timoteo de continuar el evangelio y continuar y asumir su rol de líder en la iglesia. Lo anima a superar los sufrimientos y que enseñe a otros el evangelio. Entonces, esta carta, si usted tiene la oportunidad de leer toda segunda de Timoteo, esta carta revela el corazón de Pablo y sus prioridades, que era la sana doctrina, una fe inmutable, una confianza paciente en Dios, un amor perdurable por su obra y por las almas, y lo principal, su pasión por la enseñanza. Las últimas palabras de una persona causan un impacto significativo, y esta carta son las últimas palabras de Pablo. Son consejos que le da a Timoteo que le van a servir para toda la vida y que también para todos los que el día de hoy lo estamos leyendo. Yo no sé usted, hermana, pero hay ocasiones cuando yo en lo personal me siento desanimado, veo esta carta, la leo y eso me anima porque siento como si Pablo igual me estuviera escribiendo esa carta a mí, dándome esos ánimos, dándome incluso instrucciones qué hacer en la iglesia, qué hacer con las almas. Es lo que estaba haciendo Pablo con Timoteo, animándolo, dándole instrucciones y lo principal, que siguiera enseñando. Amén. Pablo fue uno de los teólogos y misioneros más influyentes del cristianismo. Él escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, combinó su rigurosa formación rabínica con su encuentro con Jesucristo, estableció las bases doctrinales de la iglesia primitiva y enseñaba incansablemente de ciudad en ciudad. Ese era el maestro Pablo. Era un hombre preparado, fue educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de su época,
Y eso le permitió un profundo conocimiento de la ley y de las profecías. Es decir, Pablo sabía de lo que estaba hablando. Él usaba un diálogo interactivo con sus oyentes. Si usted lee las cartas, en muchas cartas, él mismo como que hace preguntas a los que van a leer, a los que van a escuchar esa carta. Entonces yo me imagino a Pablo que si él estuviera con las personas, él estaba hablando. ¿Cómo sentiste la enseñanza? ¿Qué te parece? Es decir, no solo se dedicaba a hablar y hablar y hablar y hablar. Él esperaba que la gente le respondiera, tuviera una retroalimentación. Amén. Él usaba muchas reflexiones, muchas ilustraciones y analogías para que la gente entendiera. Vemos, por ejemplo, que en algunas ocasiones usaba construcciones, usaba el campo, usaba los labradores, usaba la carrera deportiva, la armadura del soldado romano, para que la gente pudiera entender y reflexionar. Con esto daba una explicación práctica de la doctrina a la vida diaria. Él mismo se veía como un perito arquitecto, un maestro constructor, que se encargaba de supervisar que un edificio estuviera bien construido, con bases y cimientos firmes y con buenos materiales para su edificación, y que se terminara de manera satisfactoria, que no quedara inconcluso. Así que todos los que enseñaba los veía como esos edificios, esas construcciones que tenían que seguir creciendo. A cada persona le daba su importancia debida de tiempos, de inversión, de materiales, de esfuerzo, de correcciones incluso. Él se encargó de preparar a los líderes que seguirían cuando él ya no estuviera. Hombres como Tito, Timoteo, Silas, Lucas, incluso Bernabé, fueron algunos de los muchos que él pudo haber discipulado en su ministerio. Su enseñanza era integral, porque transmitía su conocimiento adquirido a través de los años de estudiar la ley, pero también compartía su vida, su carácter y su pasión por el evangelio. Ese era el maestro Pablo. Amén. Hoy quiero preguntarle, hermana, para usted, ¿qué es enseñar? Un maestro de la palabra es una persona llamada y dotada para instruir, interpretar y exponer la palabra de Dios con claridad. Aquí es importante, si no tienes ese llamado, es mejor que sigas buscando de Dios para que sepas cuál es el propósito que tiene para ti. Porque he visto en muchas ocasiones diferentes ministerios que llegan, se recluta gente, pero no es su llamado. ¿Y qué pasa? Lo hacen de mala gana, quedan mal, amén. Lo hacen a la fuerza y no hay crecimiento de nadie, amén. Por eso es importante que descubramos si en el lugar en donde estamos Dios nos llamó a eso. Por eso fueron las preguntas de la parte 1 del cuestionario que tienen ahí cada una de ustedes. El maestro por excelencia fue el Señor Jesucristo. Y a él se le aplica la palabra didáscalos, que significa maestro o instructor. Esta palabra aparece 60 veces en el Nuevo Testamento y se le aplica a varios líderes, Jesucristo, Pablo y otros más que están ahí en la Biblia. Esta palabra implica más que transmitir información. El maestro no solo se encarga de llenar la mente de las personas con información, representa ser un líder espiritual y moral que guía a otros a vivir según las reglas de Dios. Por eso el objetivo no es llenar la mente de datos, sino transformar el carácter del oyente, producir amor, fe y piedad en la vida de los discípulos. El maestro y su discípulo compartían vida a tal grado que el alumno imitaba las acciones y actitudes de su instructor. Eso es un maestro. Jesús enseñaba con dos propósitos. Uno inmediato, que era atender las necesidades inmediatas de las personas: sanidad, perdón de pecados, restauración, reconciliación con Dios. Y otro a largo plazo, transformar el carácter de las personas, prepararlos para enseñar a otros y para que entraran a la eternidad.
centró su enseñanza en la identidad de Dios, en su carácter y el deber de la humanidad para con Dios y para con los demás. Eso enseñaba Jesucristo, eso enseñaba Pablo. Amén. Entonces el objetivo de la enseñanza, según Colosenses 1:28, si quiere apuntarlo y buscarlo después en su casa, Colosenses 1:28, el objetivo de la enseñanza es presentar perfectamente a Cristo Jesús a toda persona. Y para eso el maestro debe conocerlo bien. Por eso la primera pregunta de sus cuestionarios: ¿quién es Dios para ti? Tú que estás enseñando, ¿conoces bien a Jesús? Amén. Si no lo conoces bien, te va a costar trabajo explicarlo a los demás. Así que entonces reflexiona si conoces bien al Señor Jesucristo. Ahora, el trabajo del maestro, dijimos, es impactar a los discípulos, a los alumnos. Ser maestro no solo es enseñar, es transformar vidas. El valor de un maestro no está en los libros, temas o materias que enseña, sino en las vidas que impacta. El verdadero aprendizaje ocurre cuando alguien cree en ti. Un maestro no solo enseña y transmite información, también enseña a creer, a soñar y a no rendirse. Amén. ¿Quieres impactar a tus alumnos, a los niños de tu escuela dominical? Yo estaba investigando un poco, hermanos, y encontré que la enseñanza secular que impacta tiene 3 pilares. Y eso prácticamente lo podemos aplicar también a nuestro ministerio. El primer pilar es desarrollo socioemocional. ¿Qué significa eso? Fomentar un entorno seguro y empático, fuera de burlas, de juicios y críticas negativas para los alumnos, que puedan gestionar sus emociones, aprender a enfrentar el fracaso, desarrollar resiliencia, es decir, adaptarse a la adversidad, al cambio, al estrés. Amén. Y eso perfectamente lo podemos aplicar en nuestras clases. Que haya respeto entre los alumnos, entre los niños, que se respeten sus opiniones. Amén. Que no se les juzgue. Y como dijimos, muchas veces, incluso en la escuela secular, no se nos enseña a enfrentar el fracaso. No se nos enseña a cómo lidiar con el estrés. Y no porque sean niños no significa que no tengan estrés. Lo tienen. Porque a veces por eso están inquietos. Por eso a veces no ponen atención. Por eso a veces hacen travesuras. Porque tal vez algo está pasando en casa. Y ahí es donde entra el trabajo del maestro. No solo impartir conocimiento, sino compartir una vida. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Vamos a orar. Amén. El siguiente pilar es rendimiento académico. A través del acompañamiento que el maestro da, el maestro conecta el aprendizaje con la vida real. Es decir, cómo aplicar a la vida lo que se enseña en un aula. ¿Cómo aplicas la palabra de Dios a la vida de un niño? Y no solo que tú lo entiendas, que él lo entienda y que lo pueda aplicar a su vida. Eso ayuda a los alumnos a ser autosuficientes, críticos y analíticos, para que ellos mismos busquen sus respuestas, que no se queden esperando a que les den todo. Porque el trabajo del maestro no es resolverle el problema, sino enseñarle cómo resolverlo. Amén. Si eso se enseña desde niños, vamos a ser adultos funcionales para la sociedad y para el servicio a Dios. Porque es triste ver cómo ya gente adulta en el ministerio llega un problema y se le cierran las puertas y no sabe qué hacer. Deja todo tirado, renuncia. Es mejor que desde niños vayan aprendiendo a cómo resolver problemas, a usar la palabra de Dios para resolver sus problemas. Amén. Y el tercer pilar es inspiración y vocación.
El maestro pone el ejemplo para el futuro. Su ejemplo puede inspirar a otros a que tomen buenas decisiones, fomentar valores. Y además el maestro potencia talentos que quizá el alumno aún ni siquiera reconoce en sí mismo. Amén. Nuestro trabajo es ver en qué pueden servirle a Dios. Amén. Y con nuestra vida ser ejemplo para ellos. Para que después, cuando estén más grandes, le estén sirviendo a Dios. Yo creo que la satisfacción más grande de un maestro es ver que sus alumnos crecieron, le sirven a Dios con calidad y hacen grandes cosas en su obra. Amén. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. De manera general, eso es lo que hace un maestro. Pero ahora tenemos que enfocarnos un poco más. Porque nosotros no enseñamos a adultos, enseñamos a niños, a las generaciones futuras. Amén. Y es aquí donde quiero centrarme. Si la enseñanza es importante, la enseñanza a los niños considero que es mucho más importante. La escuela dominical es el lugar en donde se enseña y refuerzan convicciones. Se desarrolla el crecimiento espiritual de los pequeñitos. Es un lugar en donde comparten sus dudas, fortalecen su fe en conjunto, se refuerzan valores éticos, morales y espirituales. También influye en los hogares, porque lo ideal es que en un hogar no haya problemas, en un hogar toda la familia vaya a la iglesia, pero la realidad es que no pasa así. Amén. A veces la única enseñanza que tienen los niños de la palabra de Dios es en el momento que están en la dominical. Amén. Y la dominical influye mucho en los hogares. Porque a través de un niño que conoce la palabra de Dios, puede ser el motivo por el que sus padres cambien, se acerquen a la iglesia, busquen más de Dios, se comprometan más con la obra. Incluso se alcanzan a más familias que no habían podido ser ganadas por otros medios. Un evento, una participación. Fíjese, le cuento un testimonio. Mi abuelita y mi tía fueron maestras de dominical, fueron mis maestras. Y en una ocasión iban a hacer una dinámica con madera, como rompecabezas. No recuerdo qué iba a hacer. Iban a hacer como rompecabezas de madera. No sabían trabajar la madera, pero otro de mis tíos sí. Pero él estaba reacio a acercarse a Dios. Y mi abuelita y mi tía le pidieron apoyo a mi tío. Oye, ayúdanos a hacer estas figuritas de madera, que no sé qué. Él sabía manejar la madera. Y a través de que él estuvo trabajando la madera para una actividad en una dominical, mi tío empezó a acercarse a la iglesia. Amén. Él fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y estuvo ahí en la iglesia. Pero por un apoyo a una actividad de una escuela dominical. A veces desconocemos el alcance de un niño que está bien enseñado en una dominical, todo lo que puede hacer a su alrededor. En su casa, en la escuela. Amén. Por eso es importante la enseñanza a los niños. La escuela dominical refuerza el rol de los padres, integra las enseñanzas espirituales que se aprenden en la clase para que las apliquen en sus vidas. Y lo más importante, la escuela dominical funciona como un semillero para preparar a las nuevas generaciones de la iglesia. Fomenta el servicio a Dios, desarrolla sus dones y talentos, tienen contacto desde muy pequeños con la obra de Dios. Si la enseñanza a los niños no fuera importante, Dios no hubiera dicho lo siguiente. Apúntele igual a Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9, si tiene su Biblia, acompáñame a leerle porque quiero que le leamos todos. Deuteronomio 4:9, dice así la palabra de Dios. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Una responsabilidad muy grande. Instruye a tus niños.
que sepan quién es Dios, que sepan por qué se le sirve, por qué se le ama, por qué se le obedece. Santidad, por qué se le sirve y cómo se le sirve. Enséñales por qué se obedece sus mandamientos, porque un niño que se aleja de Dios desde pequeño y cuando ya es joven, por descuido de padres o maestros, es un ministerio que no se cumplió. Almas que no se alcanzaron a través de su vida, un sueño destruido, un propósito de Dios perdido, con convicciones firmes en la palabra de Dios. Enseño para que estos niños no caigan en las trampas del enemigo que les tiene más adelante en sus vidas, para que sepan tomar buenas decisiones guiados por Dios y tengan éxito en sus vidas, pero no solo eso, sino que lleguen a la vida eterna. Amén. Porque podemos hacer aquí muchas cosas, pero el objetivo principal, hermana, puedo enseñar a muchos y que me pierda yo. No es posible, no cabe, no suena lógico, pero lamentablemente sucede. Amén. Pablo sabía eso y por eso fue que se dedicó a pasar buen tiempo de enseñanza con Timoteo y con sus demás discípulos. Hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Timoteo ya era alguien que conocía de Dios, que tenía convicciones firmes para otros y para que fuera salvo. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como dijimos, no solo se trata de enseñar por enseñar, sino que cada uno de esos pequeñitos puedan llegar a la vida eterna con el Señor Jesucristo. Amén. Porque ese debe ser nuestro fin, que todos los que nos escuchan puedan ser salvos. Así que la siguiente pregunta es: ¿estás preparado? Parte 2. La primera pregunta responde a ¿quién es Dios? Necesitas conocerlo para enseñarle a otros. Y la pregunta es: ¿transmites a tus alumnos quién es Dios realmente? Amén. Ahí respóndale. Si quieren, damos un tiempo. ¿Transmites a tus alumnos quién es Dios realmente? De la Biblia que él tenía. ¿Cómo te estás preparando para ser un buen maestro? El día que un maestro deja de aprender, dejó de ser maestro. Porque siempre tenemos que estar aprendiendo más y más y más. Profundizar más en la palabra de Dios. El siguiente va de la misma idea. ¿Tienes material de apoyo para tus clases? Si la respuesta es no, pues estamos esperanzados a ver qué me va a dar mi líder. Pero Dios nos ha dado la suficiente sabiduría para poder desarrollar, para poder crear. Si tal vez uno siente un bloqueo, me voy, me postro con Dios y Señor, ayúdame. ¿Qué puedo enseñar? ¿Cómo puedo enseñarles este tema a los niños? Tal vez no tengo un material, no sé cómo hacerlo, pero dame la capacidad, la sabiduría para hacerlo. Amén. Y podemos desarrollar muchas cosas que pueden ser de bendición para los niños. Ahora, la siguiente es: ¿cómo preparas tu clase? Y entre paréntesis, ¿la preparas? Porque a veces pasa que no preparamos. Estamos a la mera hora tronando los dedos. ¿Qué voy a hacer para el día de mañana? Ya tengo la clase.